Bienvenidos al canal, yo soy Diego y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo previo a la escultura que estoy haciendo de Lady Dimitrescu. Sin más que decir, a darle a tomos. Aquí tenemos la pieza ya terminada en un 70% aproximadamente. Las manos se pueden remover ya que las hice aparte para realizar más fácil el modelado. En la mano derecha el personaje va a llevar sus características garras, que es una de las partes que falta por terminar de esta escultura. El personaje se sostiene sobre sus propias piernas, las cuales están totalmente modeladas y pintadas. Podría hacer modelando solamente el vestido y dejando hueca la parte de las piernas, pero creo que hacerle el cuerpo completo le da un toque mucho más chulo a la escultura. Claro que también requiere un poco más de trabajo. También falta resanar y afinar algunos detalles como los pliegues del vestido, ya que al dejar la porcelana fría tan delgada en algunas partes, esta se rompió al secar. Aquí podemos ver el rostro sonriente de este personaje. Lo hice de este modo ya que me gusta mucho ese gesto arrogante de Alcina. El sombrero del personaje también es removible, y aquí podemos ver cómo la cabeza de Alcina está totalmente aplanada para que el sombrero embone. Al principio traté de modelar el sombrero sobre la cabeza sin quitarle nada de volumen a esta, para dejar todo el modelado del cabello intacto, pero este intento fue un total fracaso, porque el sombrero quedó demasiado grande y la verdad no se veía nada bien. Y así terminé quitándole volumen al cabello y puliendo la cabeza. Como se puede observar, el sombrero aún no está terminado. Aún le falta una manita de gato para que quede chulo, como definir bien toda la forma del contorno, quitar algunas imperfecciones y pulirlo por completo para que tenga una buena textura. Pensé hacerlo también con porcelana fría al igual que el vestido, pero por las características del material creo que no era la mejor opción, ya que al formar una capa tan delgada de material, la porcelana fría al secarse se iba a deformar. Hablando de porcelana fría, aquí podemos ver algunas grietas que se formaron en la escultura debido a las características de este material. Al secarse la porcelana reduce su tamaño, y como yo utilicé capas delgadas para formar el vestido, este se rompió en algunas juntas. Esto no es un mayor problema, con una resanada queda perfectamente. Lo que sí resultó un problema un poquito mayor fueron los pliegues en la caída del vestido, porque como pueden apreciar estos no llegan a tocar el piso en algunas partes. Por supuesto que cuando los estaba modelando los hice que tocaran el piso totalmente, pero después de algunos días que secó por completo el material, pues así quedó. Esto va a ser un poco más difícil de reparar que las grietas que les mostré anteriormente, pero de que tiene solución pues la tiene. Así que ya dejaré de lamentarme. Pobre cosita fea. Y así va quedando esta escultura de Lady Dimitrescu o Lady Dimitrescu o Lady Dimitrescu o como le quieras llamar. La verdad es que me va gustando bastante la pieza y creo que con esas garras matonas que le faltan se va a ver muy bien. Por cierto, esta escultura la estoy haciendo con dos materiales, plastilina epóxica y porcelana fría flexible. La epóxica está sirviendo como material principal ya que casi toda la figura está hecha con este, y la porcelana fría la estoy utilizando para hacer la mayoría del vestido, porque de este modo la pieza tendría un poco más de flexibilidad. En cuanto a base o peana, creo que no le voy a hacer ninguna. Esta pieza mide más de 30 centímetros y creo que se ve muy imponente por sí misma. Y si es que le llego a poner una base, solo será una base sencilla circular, no como las que hago normalmente que son temáticas, algo así como un diorama. Dime qué te va pareciendo el avance de esta escultura. ¿Te gusta este personaje? ¿Lo odias? ¿Te gusta el nuevo juego de Resident Evil? Desembúchalo todo aquí en los comentarios. Si te gusta mi trabajo te invito a darle manita arriba y a suscribirte para que veas el resultado final de esta pieza. Si te gusta la saga de Resident Evil, te invito a ver la escultura que hice de Jill Valentine en su versión del Resident Evil 3 Nemesis, la cual me gustó mucho y hasta tiene ropa de verdad. Próximamente también haré más personajes de esta franquicia como Claire, Leon, Chris, Ada y algunos monstruos de la misma, ya que la verdad me gusta mucho esta saga desde hace muchos años. Recuerda que también próximamente se viene el tutorial de la escultura de Kaido de One Piece, la cual también está quedando de lujo. También te invito a seguir mis redes sociales en Instagram y en Facebook, donde podrás ver más sobre mi trabajo. Espero que esta escultura te esté gustando tanto como a mí. Recuerda que en el mundo de la escultura y modelismo siempre aprendemos algo nuevo. Ahí nos solemos.